Hola familia, me da gusto saludarlos otra vez y en esta ocasión pues continuando con esta serie que de verdad ha sido una bendición y un reto, un recordatorio a no olvidar nuestra esperanza. ¿Por qué? Como lleva el título de esta serie, nuestra esperanza no avergüenza. Y en esta ocasión quiero hablarte un mensaje sencillo, pero creo que muy poderoso que nos va a ayudar a entender, nos va a ubicar y nos va a ayudar a poder saber que la esperanza tiene un proceso. De hecho, este mensaje se llama el proceso de la esperanza. Y quiero comenzar con esta frase. Una de las mayores diferencias entre los cristianos y los que no son cristianos es la esperanza. Algo que marca una notable diferencia en aquellos que confían en Dios porque son hijos de Dios, porque tienen una fe, han conocido el amor de Dios, pues es precisamente esto, la esperanza. Y esto me lleva a hacer una pregunta que quiero, con la ayuda de Dios, responder un poquito le doy. ¿Cómo se ve la esperanza? Porque realmente la esperanza es algo intangible, no es que uno pueda ir a comprarse 10 kilos de esperanza o algo así, pero la esperanza es evidente. ¿Cómo se ve la esperanza? Y para eso quiero compartirte una historia que nos habla de la vida de un hombre, el extracto de la vida de un hombre en la Biblia que refleja de una manera impactante cómo se vive la esperanza. Este hombre había crecido con una religión que le había enseñado muchas cosas en su vida, le había enseñado muchas cosas de Dios, pero tristemente no lo había llevado a tener una relación personal con Dios. Este hombre vivía y tenía su vida y era alguien seguramente devoto y todo, hasta que un día alguien fue movido por Dios, por el Espíritu Santo, para compartirle de ese Dios a quien él buscaba en su religión, pero compartirle de una manera diferente, de una manera que él jamás había escuchado de Dios. Entonces él entendió y pudo recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y pudo ver a Dios de una manera diferente, pudo conocer a Dios de una manera diferente. Su atención fue cautivada y entonces lo recibió en su corazón. Dijo, eso lo necesito, eso lo quiero. Algo pasó en su interior y decidió seguir a Jesús. Pero lo bonito de la historia de este hombre es que no solamente fue alguien que conoció de Jesús o que recibió a Jesús en su corazón, sino que Dios lo llenó con su presencia, con su amor. El Espíritu Santo vino sobre de él y lo marcó. Ahora él incluso veía las cosas diferente, todos los colores parecían más vivos. El peso que tenía antes de que no podía hacer las cosas, que tenía que hacer un montón de cosas, ya había sido quitado y ahora tenía un amor impresionante y una pasión para compartirles y decirles a todos a su alrededor lo que él había vivido. Sin duda, a partir de ese día, su vida fue otra. Este hombre empezó a involucrarse en la comunidad de los creyentes donde él estaba y pronto empezó a sobresalir porque era alguien apasionado, era alguien agradecido, era alguien enamorado de Dios, pero no solamente eso, era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. Un día los líderes de esa comunidad lo llamaron junto a otros para que les pudieran apoyar a cuidar a la gente, a servir en los tiempos de comunión, de convivencia, y poder resolver pues todos los problemas que luego se generan cuando uno tiene trato con las personas. Este hombre, agradecido por la oportunidad, lo empezó a hacer con alegría, con pasión que tenía en su corazón, y él aprovechaba cada oportunidad para hablarles de Jesús, para afirmar a las personas, y Dios le empezó a dar una gracia especial, una habilidad especial para hablar de él. Un día, mientras él hablaba a otras personas de lo que Dios había hecho en su vida, una persona, un líder de su antigua religión lo escuchó y empezó a regañarlo. Y los ánimos empezaron a calentar tanto que lo empezó a cuestionar un montón. Pronto, así como la curiosidad humana, se empezó a juntar una multitud enorme y de gente que tenía hambre por saber lo que este hombre estaba diciendo, pero también gente curiosa porque veían que alguien estaba discutiendo con un líder religioso.
Entonces, de repente se encontraron muchas personas, entre ellos gente hambrienta, pero también empezaron a venir líderes que querían defender y que empezaron a querer callar a este hombre a toda costa. De repente, mientras él estaba hablando, el Espíritu Santo llenó su vida y lo inspiró a decir ciertas palabras. Empezó a hablar con unas palabras que no provenían de su mente ni de su corazón. Era Dios hablando a través de él. Empezó a hablar a los corazones directamente de las personas. Las personas empezaron a sentir identificadas. Incluso muchos se sintieron confrontados hasta el punto que los demonios que estaban en muchos de ellos empezaron a alborotarse, empezaron a manifestarse. Dice la Biblia que empezaron a crujir los dientes muchos de ellos. Y uno de los líderes religiosos, no soportando más, incitó a la multitud a que hicieran algo al respecto. La multitud encendida y enojada sujetaron a este hombre y lo llevaron afuera de la ciudad y tomaron la decisión de matarlo, de buscar piedras. Y entonces empezaron a lanzársela con violencia a este hombre. Pero justo en ese momento, escucha, la esperanza salió a relucir. El rostro de Esteban empezó a brillar. Sus ojos estaban mirando al cielo. Las piedras, por más fuerte que lo golpeaban, no le quitaban esa tierna y gran sonrisa que tenía. Entonces, mirando a la multitud con amor y misericordia, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cayó de rodillas y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y entonces durmió. O pudiéramos entender que murió. Uno diría: ¿dónde está la esperanza en esta historia? Bueno, la esperanza, escucha, es el resultado de la fe en las promesas de Dios a nosotros, porque entendemos que Él nos ama. La esperanza, vemos en esta historia, en la vida de Esteban, que nos da una perspectiva diferente de lo que sucede. Mientras unos pueden ver piedras volando a su alrededor, otros van a ver, los que tienen esperanza van a ver a Jesús a la diestra del Padre. Da una perspectiva diferente. La esperanza nos permite ver a Jesús en los momentos difíciles. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se nota entonces la esperanza? Yo te lo diría de esta manera: con un rostro diferente, o en un rostro diferente, en un rostro iluminado, porque la esperanza al final no avergüenza. Esteban, a pesar de que estaba siendo apedreado y estaba en un momento más difícil de su vida, fue un momento donde la esperanza relució más que en toda su vida y impactó tanto. Dicen los historiadores, dicen muchos aquellos que han dedicado toda su vida a estudiar la palabra, que ese momento marcó la vida de un hombre que un día se convertiría en un instrumento grande de Dios, la vida del apóstol Pablo. Saulo estaba ahí, era uno de aquellos que habían incitado a la multitud a matar a Esteban. Pero, ¿cómo se nota entonces la esperanza? Con una actitud diferente, un rostro diferente, un rostro sonriente, un rostro puesto en Jesús. La esperanza es algo que permanece. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 en la NTV: tres cosas van a durar para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y dice, y la mayor de estas tres, es el amor. Es el amor. Ahora, todo lo que vale la pena y trasciende en esta vida pasa y se basa, escucha, en esas tres cosas: en la fe, en la esperanza y el amor. Y como dice este verso, el mayor de estos es el amor. Sin embargo, no podemos separar estas tres, están unidas, están interconectadas, porque como lo hemos visto, y si tú recuerdas una de las sesiones anteriores, vimos que la fe y el amor producen ¿qué? Esperanza. La fe es afirmada por el amor y la esperanza, y el amor es alimentado por nuestra fe, y nuestra esperanza en Jesús están relacionadas una con otra, se alimentan, se conectan, están en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo es que llegamos a tener esta esperanza que aún en los tiempos difíciles se mantiene firme? Esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay un proceso que sucede en cada uno de nosotros y que Dios, en su amor, en su grandeza, lo trabaja de una manera específica, pero también diferente en cada uno de nosotros. Por eso quiero hablarte del proceso de la esperanza. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 nos habla un poquito de esto, nos arroja luz al respecto y dice: y no solo esto,
ya lo hemos leído, es la porción en la que hemos estado basando esta serie, dice, sino que también nos gloriamos en las pruebas, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, de donde hemos sacado este título de esta serie, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, escucha, tú y yo la tenemos desde que creemos y ponemos nuestra confianza en Dios. Desde ese momento hay algo que nace en nosotros, que es fe, pero también lo pudiéramos decir que también nace esperanza. Sin embargo, esa esperanza en un inicio puede ser débil porque le falta madurez, es decir, puede haber ciertas cosas que te la puedan quitar y puedan hacerte creer en un inicio, no, pues yo creo que esto, y tan fácil se puede llegar a perder la esperanza. Por eso es muy importante que haya un proceso donde el cristiano, donde tú y yo maduramos, crecemos, para que entonces a través de la madurez tengamos una esperanza más fuerte, más sólida, que ya teníamos desde el principio, pero simplemente hemos crecido en ella, hemos avanzado en ella. Ahora, la madurez es importante ver que en esta porción dice que la madurez viene por superar pruebas, superar situaciones difíciles. Y en las pruebas, dice este verso, en las pruebas se desarrolla resistencia, dice en otra versión, en la NTV, pero dice en esta palabra paciencia. La paciencia es necesaria en el tiempo de la prueba para que la esperanza se afirme y madure. Este es el proceso de la esperanza. Escucha, el proceso de la esperanza siempre va a llevar pruebas. Sin pruebas, la esperanza no puede madurar y estar firme. Entonces pudiéramos decir que las pruebas que vivimos, las pruebas que estás viviendo, que has vivido, son necesarias para afirmar la esperanza que tú y yo ya tenemos en Dios, para que crezcamos en ella. Pues toda esperanza, escucha, será probada. Toda esperanza que tú y yo tenemos va a tener una prueba. Sea la esperanza que tú tengas, puede ser en algo natural o también en Dios. Si tú tienes esperanza de algo, pues va a haber un proceso, un tiempo de espera, un tiempo donde se tiene que esperar para que se cumpla. Y esa esperanza va a ser probada para ver si al final uno la mantiene o no. Por eso la prueba es necesaria para que la esperanza madure y sea afirmada. En cada etapa, escucha, de nuestra vida, Dios en su bondad y en su amor, y es importante resaltar esto, Él va a permitir pruebas. No es que las va a mandar, no es que las va a provocar, Él va a permitir pruebas. Pero las pruebas iniciales tenemos que ser conscientes de que no van a ser las mismas con el paso del tiempo. A mayor tiempo que crecemos, maduramos, vamos conociendo a Dios, vamos avanzando, pues también las pruebas van creciendo. Pues es lógico que entre más crezcamos, más grandes son las pruebas que experimentamos. Pero sea en cual sea la etapa que te encuentres, ya sea al principio o al final, tú y yo tenemos que recordar esta promesa que quiero dejar en tu corazón. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Y es algo que tenemos que guardar en los tiempos difíciles, memorizarlo, porque recuerda que la fe en las promesas produce esperanza. Y esta porción nos dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Me gusta eso. Fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir. Es decir, no van a pasar por situaciones más grandes de lo que Dios sabe que pueden resistir. Y me gusta, esta es la porción, la promesa, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba, la salida para que puedan soportar. Tú y yo tenemos que tener la certeza que cuando pasamos por una situación, Dios ya tiene la solución. Dios ya tiene algo bueno que va a sacar de esto. Eso no va a ser permanente. Esa es la promesa. Que al final, en medio de cada prueba, por más difícil, tú y yo vamos a salir victoriosos, mejores. Porque las pruebas, el propósito de las pruebas no es debilitarnos, no es desanimarnos, no es descalificarnos, es aprobarnos. Por eso es tan importante que tú y yo nos aferremos a aquello que sabemos que es verdad, aquello que está en Dios, en la naturaleza de Dios, en su inmutabilidad, es decir, que no cambia, en su veracidad, que es decir, que lo que Él dice lo cumple, en su esencia, en su carácter. Y todo eso va a producir
producir en nosotros fe y amor en lo que Él ha dicho, porque lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Cuando tú y yo confiamos en eso, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en las promesas, en lo que Él ha dicho y tenemos amor hemos recibido el amor, recibiendo lo que Él ha hecho, creyendo que lo que Jesús hizo es por nosotros, entonces se produce en nosotros esa esperanza. Y aunque estemos en tiempos difíciles, tú y yo sabemos que al final todo obra para bien. Y por más difícil que pudiera ser una prueba, escucha, ¿qué es lo más difícil que un hombre puede experimentar en esta vida? La muerte. Yo creo que eso es lo más complicado que una persona puede experimentar, la certeza de que, o qué pasará si muere, y los familiares cuando experimentan la partida de alguien querido, qué sucedió con mi familiar, etcétera. Pero aquellos que hemos confiado en Dios, aquellos que creemos en lo que Dios dice, aquellos que hemos recibido el amor de Dios, tenemos una esperanza, tenemos una confianza y en medio de eso podemos mantenerlo. Y ese tiempo difícil produce algo en nosotros, firmeza, confianza, esperanza. Ahora, vamos a la parte práctica porque quiero que podamos analizar y meditar cómo mantener y crecer en la esperanza en medio de las pruebas. Porque, mira, las pruebas no nos las vamos a evitar. Todos en esta vida pasamos por pruebas, algunas más pequeñas, algunas más grandes. Como lo explicaba, quizás ahorita estás viviendo pruebas más grandes, pero es porque has crecido y has avanzado. Pero ¿cómo puedo mantenerme en ese tiempo? Porque quizás dices es que lo que estoy viviendo es muy complicado o quizás el día de mañana lo que vivas puede ser muy difícil. Y esta palabra, este mensaje te puede ayudar. ¿Cómo mantener y crecer en la esperanza en medio de las pruebas? Me reta esta historia que está en la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, 19, 22. Y vamos a ver algunos principios de cómo mantener y crecer en la esperanza. Dice que Pablo y Bernabé estaban en una población que se llamaba Listra y estaban compartiendo de Dios. Y entonces en esa región, dice, versículo 19, ese es el contexto, vinieron unos judíos de otra región de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, fíjate, lo persuadieron a la multitud, ¿para qué? Para apedrear a Pablo. Y bueno, si tú has estado en una pelea campal, que yo he estado en una que otra por ahí, ¿verdad? Las piedras y los palos llueven y pues está con todo, ¿no? Pero de que te agarren todos, una multitud a ti, esa es otra cosa. Dice, persuadió a la multitud para que apedrearan a Pablo. Fíjate, le arrasaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, ¿cómo estaba la situación? ¿O cómo vieron a Pablo después de las piedras que le lanzaron? Que pensaron que estaba muerto. Ahora, lo sacaron, lo dejaron, "No, ya se murió este, ya". Dice versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó, qué impresionante, se levantó y entró en la ciudad otra vez. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, o sea, a donde lo habían apedreado. Regresó. Y no solamente ahí, de donde eran los otros que lo habían apedreado, toda esa gente que habían venido a incitar a que lo apedrearan, a Iconio y Antioquía. ¡Qué loco! Qué contradictorio lo que uno haría. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, en la esperanza, que lo que estamos hablando, la fe produce esperanza, la fe está basada en el amor de Dios, etcétera. A que permaneciesen en la fe diciéndoles, fíjate lo que les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, y esto pues no es algo que a todos nos gusta, pero es algo que si lo entendemos y lo recibimos va a producir esperanza. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Ay, híjole! Yo sé que no es el mensaje que quisieras escuchar, pero pues mira, las tribulaciones no nos las vamos a quitar. Ya están, pero para nosotros van a producir al final una recompensa eterna, una esperanza. Ay, eso debe ser motivo de un aplauso al Señor. Pero bueno, ¿qué verdades rápidamente te puedo dar de este pasaje? Para que tú puedas mantenerte en la esperanza, número uno, rodéate de otros que levanten tu fe en oración. Escúchame.
Rodéate, número uno, de otros que levanten tu fe en oración. La apedreada no se la libró Pablo. Las piedras le llovieron y escucha, esa es mi postura personal y muchos concuerdan con eso. Lo mataron. O sea, yo pienso que lo habían matado. Ahora, estaba mal. Ahora, si no lo mataron, estaba casi muerto. Después de todo, ¿cuánta sangre perdió? Imagínate. Pero dice el versículo 20 que Pablo fue rodeado, di conmigo, rodeado por discípulos. Ahora, no es el hecho de rodearlo y hacerle montón y bolita. No, ¿para qué? Para que tú crees que nada más se pusieron alrededor de él y lo vieron y dijeron, bueno, pues, y de repente se paró. No, seguramente, estoy casi seguro, no lo dice la Biblia, pero rodearon, habla de protección, habla de cubrir, habla de oración. Lo rodearon y seguramente le dijeron a Dios, Padre, ten misericordia de nosotros y de Pablo y empezaron a orar por él y dice que de repente se levantó. Ahora, ¿por qué digo que esto es sobrenatural? Porque mira, si uno después de un día de trabajo fuerte, se levanta de la cama medio zombie y todo. Imagínate, Pablo, que después de que casi lo matan, o yo creo que lo mataron, se levanta, pues, o sea, y después se va a seguir predicando, o sea, eso es sobrenatural, a lo que yo entiendo que lo que hizo que Pablo se mantuviera y se levantara en los tiempos difíciles es que estaba rodeado de gente que le amaba y que oró por él. ¿Qué tan importante es que tú y yo nos rodeemos de personas? Por eso, qué bueno que estás en un grupo Crece. Por eso, qué bueno que vas a Trigo y Miel. Porque en momentos difíciles te puedes rodear, alguien va a estar contigo, alguien te va a apoyar, va a orar por ti y te va a levantar el ánimo para que no pierdas tu esperanza. Así que número uno, rodéate de otros que levanten tu fe en oración. Número dos, aquí es donde se pone bueno. Sigue avanzando. El siguiente consejo que te doy es que no te quedes estático. No, pues ya me fue en feria, mejor me quedo hasta aquí y ya. No, 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 no. Sino sigue avanzando. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Inmediatamente que se levantó de una manera sobrenatural por la oración, yo creo así, de los que estaban a su alrededor, Pablo se fue a seguir predicando. Dice que hizo muchos discípulos. Siguió hablando y él no se desanimó. Siguió hablando de Dios. Siguió hablando de Jesús y confirmando. Dice a los que estaban ahí, siguió avanzando, no se quedó estático. Una vez que te rodeas de gente, no digas, bueno, pues ya oraron y voy a ver qué pasa. No, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue trabajando, sigue orando por tu familia, sigue perseverando, sigue sirviendo, no pierdas la esperanza, sigue creyendo, sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Sigue avanzando, número dos. Y número tres, dice la historia que Pablo y se me hace increíble. Regresó a donde lo apedrearon, regresó a la escena del crimen, regresó a donde lo habían apedreado y a las otras regiones. Y fíjate lo que dice versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, el que debía ser animado era él, a quien lo habían apedreado era él, pero él tenía esperanza. Él había sido levantado, él estaba perseverando y tenía algo de parte de Dios, porque cuando tú perseveras y estás en ese proceso, Dios te da el impulso, es algo sobrenatural que viene sobre ti, como vino sobre Pablo. Y entonces los afirmó y les dijo, miren, no se preocupen, es necesario que a través de muchas tribulaciones, como la que me acaban de dar a mí, entremos en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Cómo puedes mantener y levantar tu esperanza en los tiempos difíciles? Animando a otros. Número tres, anima a otros con lo que Dios ha hecho en ti o en lo que tú sabes que sucederá. Miren, ha sido muchísimas veces las que cuando he estado en una situación triste, Dios me manda gente triste para que las consuele y yo digo, a ver Dios, pero ¿cómo lo voy a consolar si yo estoy triste? Y me pongo así, ¿no? Digo, no puede ser, pero cuando tú das y siembras en otros, Dios te multiplica a ti. Si tú animas a otros y los fortaleces y los cuidas, Dios va a hacer algo en ti. Y dice la historia que Pablo animó a las personas para que siguieran creyendo en él, que siguieran manteniendo su esperanza. Y la fe de Pablo, la esperanza de Pablo estaba fuertísima. Recuerda esto, las pruebas nadie las va a poder evitar. Los momentos difíciles no los podemos saltar, pero las pruebas y los momentos difíciles
solamente producen dolor y en el mejor caso madurez en aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero a nosotros que conocemos el amor de Dios y sus promesas, nos obviamente crecemos, maduramos, somos mejores, pero produce en nosotros y afirma nuestra esperanza. La, el proceso de la esperanza conlleva prueba. No la vamos a poder escapar, pero rodéate de otros. Sigue avanzando y anima a otros y verás cómo tu esperanza se afirma, crece y aumenta. Quiero animarte a orar en esta hora. Padre, yo te ruego, te pido por aquellos que en esta temporada están pasando por momentos difíciles, momentos de prueba, de incertidumbre, por crisis, por tribulaciones. Te ruego, Señor, que en este momento tú los rodees de tu amor y que vean que no están solos, que ellos sean sabios para rodearse de otras personas que los levanten en oración. Como es su grupo crece, como es estar en la congregación, como es otros hijos tuyos, otros compañeros y hermanos en la fe. Te ruego que tú les ayudes a seguir avanzando, a no quedarse quietos, a no desanimarse, a no quedarse ciscados y retroceder o estancados, sino a avanzar. Ayúdale, Señor, para que su esperanza sea afirmada. Te ruego, Señor, que tú les des la gracia sobrenatural para animar a otros, porque cuando lo hacemos, tú nos das algo especial para sobreponernos. Señor, yo te ruego por ellos, por los que están pasando, pero quizás también los que van a pasar algo así, que este mensaje llegue como una medicina, un aliento para aquellos que están viviendo un momento difícil, que lo han vivido o también que lo puedan vivir. Fortalece, Señor, la esperanza que hay en cada uno de nosotros, porque tu esperanza en nosotros y la esperanza que tú has puesto no avergüenza, porque tu amor ha sido derramado en nosotros. Gracias por esto, Señor, y te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, vamos a cerrar con broche de oro la última sesión antes de que cierre el año y después pues tendremos un tiempo especial para fortalecernos unos a otros y agradecerle a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros todo este año. Y tenemos una esperanza que no avergüenza. Nos vemos en la próxima sesión. Pasen la voz, compártanlo con otros. Nos vemos y como dicen en un podcast escucho, nos vemos y escuchamos en la próxima.